Bueno, assalamu alaikum a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Bueno, este es el video semanal del canal Charles Martel. Hoy vamos a tratar otra de las sectas más pequeñas del Islam. Muchos se estarán preguntando por qué yo comienzo tratando siempre las sectas más pequeñas. Bueno, la respuesta a esto es: primero, son más sencillas de explicar y más fáciles de tratar. Y en segundo lugar, porque por lo general estas sectas son muy poco conocidas y realmente toca hacerles justicia en cierta medida porque tienen aspectos rescatables. Y también quiero que la gente salga de la dicotomía de pensar el Islam solamente sunitas y chiitas. No, el Islam es mucho más diverso y es en esa diversidad que se presentan pues muchos de estos grupos o sectas. Bueno, hoy les traigo el coranismo. Sé que suena ridículo hablar de una secta coranista, de una religión donde supuestamente se basa en el Corán, pero como hemos visto en el segundo video, conceptos básicos del Islam, en cierta medida y por una buena cantidad de sectas y grupos, el Corán se considera en algunos textos abrogado. Eso ya lo hemos tratado con detalle en el segundo video, en el cual pues también puedo dejar el link abajo para que lo vean con más detalle. Y también hemos hablado del término llamado los hadices o las narraciones que se le atribuyen al profeta. Las paz y las bendiciones de Dios sean con él, al profeta Muhammad. Esto porque es importante. Esto es importante porque, como se dijo en ese video, muchas sectas, sobre todo la gran secta suní, derivan 90%, si no es que más, de su ley, a lo que ellos llaman la Sharia, que yo también lo he explicado, de los hadices. Entonces, naturalmente, muchas cosas de cómo rezar, de cómo se viste uno, según ellos, cosas que llevan mucho a la oración, como los tiempos del ayuno, el ramadán, en fin, muchas de las prácticas que uno hace convencionalmente con el Islam, incluso cosas como los 5 pilares del Islam, que son la testimonio de fe, que yo testifico que yo creo solamente en un único Dios y que Muhammad es su último profeta, la oración 5 veces al día, el ayuno en el mes del Ramadán, que es el noveno mes en un calendario lunar que los musulmanes manejan, la peregrinación a un lugar en Arabia Saudita llamada la Meca, una vez en la vida si es posible hacerlo, y donar el 2.5% del dinero extra que se tiene, no el dinero que sobra, no de lo que uno usa normalmente. Eso se llama al-zakat o el asaki, como lo traducen algunos arabistas. Estos 5 pilares se encuentran en un hadith, en una narración que se le atribuye al profeta Muhammad, o Mahoma, para que bendiciones de Dios sean con él. Eso porque es importante tenerlo en mente, porque con este grupo coranista todas las reglas se van a romper. O sea, para ellos solamente el Corán existe. Ahora, los coranistas también son internamente muy diversos. Como bien existe quien se apega a la letra de la palabra y es textualista radical, hay quienes lo interpretan alegóricamente y obviamente le dan un nuevo sentido completamente a lo que quiere decir el libro sagrado en muchos aspectos. Entonces los coranistas no tienen un consenso claro, ni siquiera en cuanto a sus prácticas, a sus creencias, a su entendimiento del Corán, a la aplicación de las leyes. Para ellos no existe. Cada grupo o individuo coranista básicamente es libre de, en cierta forma, mirarlo de todas formas. Sin embargo, pues sí existen agrupaciones de coranistas relativamente significativas. Ahora hay coranistas que siguen rezando igual que los musulmanes ordinarios, el resto de los musulmanes. Hay unos que rezan completamente diferente, hay unos que ni siquiera rezan, sino que tienen otro tipo de comunicación con Dios como lo entienden ellos. Ellos entienden el zakat, que hablamos de la saque de otra manera.
ellos no creen, por ejemplo, en muchos casos en los 5 pilares del Islam. No, ellos tienen otras ideas. En muchos casos también se habla de terminología como el espíritu del Corán, como no tanto lo que dice textualmente el libro, sino lo que quiere decir. Ahora, como muchos coranistas, en la mayoría de los casos rechazan completamente los hadices, también en muchos casos rechazan aspectos interpretativos del Corán, porque mucha de la interpretación del Corán se fundamenta en los hadices. Yo sé que suena tonto decirlo, pero en muchos casos hay versos donde hace falta contexto. Es en estos casos que hace falta, pues, me refiero, hace falta una especie de contextualización. Ahora hay diferentes strands o ramificaciones que tiene el coranismo en cuanto a su manera de interpretar. Están los alegoristas, por un lado. Para ellos se aplica de cierta modo el contexto en el cual se están interpretando las cosas. Ellos, por ejemplo, no niegan historias. No niegan hadices que permiten interpretar el Corán en algunos casos. El enfoque más común es el enfoque textualista, en el cual dicen, no, una palabra árabe tiene un montón de significados. Entonces, a raíz de cómo se construye el texto, que yo le doy determinado significado, o en algunos casos casi que usted le da el significado que mejor se adapte a su visión del mundo. Ahora, no estoy diciendo que esto esté bien o esto esté mal. O sea, es gente que no tiene una interpretación fija de las cosas. Entonces, pues están estas dos vías de interpretación del Corán. Lo que pasa es que ellos no asumen fuentes extracoránicas para fundamentar la ley. Por ejemplo, ellos no dicen, no, la ley se fundamenta en el hadith tal o tal. De pronto dirán, no, hay una historia que dice que este verso se interpreta de esta forma. Otros dirán, no, eso no es válido porque no es históricamente comprobable. Entonces, vamos a ver la raíz del texto. O sea, básicamente se toman un enfoque muy textualista, porque ni siquiera literalista, porque te dice lo que dice ahí. Lo que pasa es que con el árabe el literalismo es un asunto muy complejo, porque una palabra, como he dicho, puede tomar muchos significados. Por eso, digamos, es un error llamar a grupos como los salafistas o los llamados musulmanes radicales como literalistas. Realmente ellos no son tan literalistas, porque ellos asumen una interpretación fundamentada en otros textos fuera del Corán. En este caso, obviamente, los hadices, o en muchos casos incluso sus propias ideas o asuntos culturales propios. Esta gente se va y dice, no, eso tiene esto, este significado, y con base en eso pues deriva su interpretación del asunto. Ahora hay interpretaciones locas. O sea, por ejemplo, hay interpretaciones que dicen que el demonio realmente representa como el mal interior de cada uno. Hay unos que dicen, no, el demonio es un ente real. Hay unos que interpretan, por ejemplo, la oración, que en el Corán y en árabe se llama salat, como el salat es la oración, como lo tienen la mayoría de los musulmanes, de las diferentes sectas. Para esta gente el salat en algunos casos representa una comunicación con Dios que no es un ritual, por ejemplo. En fin, tienen muchos diferentes significados derivados principalmente del estudio literal, ahí sí, literal, de la lengua árabe. Bueno, sin embargo, pues esto también ya es un asunto muy académico. De hecho, buena parte de los coranistas son gente con formación académica bastante avanzada, desde los iniciadores de movimientos o los grandes pensadores del grupo, y pues los seguidores usualmente siguen a una u otra corriente de pensamiento que hayan iniciado estas personas. Uno de los más famosos y tal vez de los más controversiales es este individuo, Rashad Khalifa. Él fue un egipcio radicado en los Estados Unidos, estudió bioquímica de hecho, y pues lo importante acá es que él tuvo un enfoque muy científico con respecto al Corán. Y él hizo un trabajo en el cual descifró, sometió el Corán como si fuera un código de computador, descifró que había un patrón repitiéndose el número 19 y los múltiplos de 19. Básicamente como una especie de orden o simetría, un número dorado. Ahora, este número dorado es clave para el entendimiento en general de los coranistas, asumen mucho esto, por lo que mucha gente cree que pues, básicamente el número 19 como que marca en cierta medida una trascendencia matemática
del Corán. En otras palabras, eso básicamente prueba que es un libro revelado, porque un libro humano no tendría ese nivel de precisión y de estudio, a menos pues de que uno fuera, y ni siquiera tanto, Leonardo da Vinci o cosas así, o sea, gente que de verdad estaba muy estudiada en el asunto de las matemáticas, podían producir un asunto tan complejo, y realmente es mucho más complejo que muchos anagramas o muchos otros asuntos simétricos matemáticos a nivel textual. Y pues obviamente que un árabe del siglo VII con una educación escasa pudiera hacer eso es imposible. O sea, para llegar a un anagrama, eso yo creo que hoy día tendríamos que tener un doctorado en matemáticas. Entonces, pues básicamente con esto sí se comprueba el origen divino del Corán y el orden perfecto del Corán, que es otra diferencia. Digamos, los sectas como suníes y chiíes creen que el Corán fue ensamblado después de la muerte del profeta y que el orden en el que hacen los sunitas fue dado por Osman, el tercer califa sucesor del profeta Muhammad. Así que se besan con él. Perdón, en este caso, ellos creen no, el orden fue directamente dado por Dios y la prueba de que el orden es perfecto es esta simetría. Ahora en YouTube se encuentran varios videos, he encontrado uno que está en ruso pero en inglés, en el cual básicamente explican estas correlaciones matemáticas. También supuestamente se han encontrado estas mismas correlaciones matemáticas en otros textos como el Torá, por ejemplo. Entonces dicen, no, esto efectivamente prueba como el ADN es el código genético humano, esto tiene un código que básicamente prueba que esto tiene un creador inteligente. Pues en este caso, Dios. O sea, eso básicamente también prueba la existencia de Dios. Sin embargo, pues Rashad Khalifa también era muy conocido por el fundador USI, en este caso United Submitters International, o literalmente los Sometidos Internacionales Unidos. Los Sometidos Unidos Internacionales, algo así. Básicamente la palabra, ellos traducen la palabra muslim del árabe, que significa literalmente el que se somete a Dios, como el sometido, no como musulmán. Entonces ellos básicamente como que fundaron una especie de nueva creencia fundamentada en el Corán únicamente y también en que este personaje Rashad Khalifa era su profeta. Él se autoproclamó profeta, argumentando que el verso 3 de la sura 36, el capítulo 36, es perdón, que en la sura 36 o capítulo 36 del Corán en el versículo 3 se dice que él es un profeta. Realmente lo que dice es Innaka laminal mursalin, traducido al español, y ciertamente eres un profeta. Para poner en contexto, la sura se llama la sura Yasin. Básicamente los dos versos anteriores dicen Ya Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Básicamente dicen Yasin, el nombre dice más más misericordiosísimo, Yasin, por el sabio Corán, ciertamente eres un profeta. ¿No? ¿Qué quieren decir estos tres versos? Hay muchas interpretaciones de quién es Yasin. Realmente son dos letras en el alfabeto árabe, Ya, que es como la Y, y Sin, que es la S, Yasin, Yasin. Entonces básicamente mucha gente ha interpretado, no, Yasin es el profeta Muhammad, Yasin es otra persona. Pero según Rashad Khalifa, él es Yasin, el cual también es un nombre muy popular. Entonces, Yasin vendría siendo Rashad Khalifa según los miembros de Lucy, y por lo tanto él es un profeta. Obviamente muy pocos coranistas son los que están de acuerdo con esta creencia, obviamente. Sin embargo, él tuvo un estudiante llamado Edip Yüksel, el cual era un turco, un kurdo de ciudadanía turca, ahora radicado en Estados Unidos también, con estudios en ciencias. Yüksel también básicamente continúa con la teoría del 19, la teoría no, la explicación del 19, y adicionalmente a eso
él básicamente niega, él inicialmente fue miembro del USI, pero luego se descarta la creencia en Rashad Khalifa y cree en únicamente el Corán. Ahora, este es de los más liberales en su interpretación. ¿Por qué? Yüksel básicamente dice que el Salat, la oración, es realmente una comunicación personal con Dios y no tanto un ritual. Perdón, pues hay varias series. De hecho, el tipo tiene varios videos en YouTube, por si lo quieren buscar. El tipo tiene videos en inglés y en turco. Yüksel, sin embargo, pues básicamente trata mucho sobre los temas de interpretación del Corán, cómo se entiende el Corán, a partir en este caso de la lengua árabe. De hecho, él publicó un libro en inglés con otras personas llamada El Corán, una traducción progresista, una interpretación progresista, en la cual básicamente, en vez de asumir las palabras que tienen múltiples significados, principalmente aquellas que son, por ejemplo, muy controversiales, como por ejemplo pegar a la mujer, matar al infiel, cortar las manos del ladrón. Él básicamente mira las varias interpretaciones que tiene en el árabe y las pone todas juntas en el mismo verso. Ahora puede sonar un poco extraño, sin embargo, pues en mi opinión es algo más objetivo que simplemente asumir una interpretación basada en un criterio, que por lo menos permite la libertad de elegirla. Ahora, algo importante que hay que entender con el coranismo es que hay que tener la mente muy abierta con lo que van a explicar, porque esta es gente que lleva el grado de interpretación y también la libertad de interpretación a otro nivel. Sin embargo, siempre se pega fundamentalmente lo que dice el Corán. Ahora, Yüksel es uno de los más grandes promotores que ha tenido el movimiento, principalmente en internet, aunque también en foros. De hecho, pues sus escritos, entre esos El Milagro del Corán 19, que también está coeditado con Rashad Khalifa, El Milagro 19 del Corán, 19 El Milagro del Corán, creo que fue editado por Rashad Khalifa, y su traducción del Corán, tanto en turco como en inglés. Básicamente lo han convertido en un autor muy reconocido en la comunidad coranista. Bueno, ahora está el Al-Corán. Este es un movimiento principalmente localizado en el subcontinente indio. Como su nombre lo indica, Ahle significa como gente de, entonces la gente del Corán. Al-Corán pues son básicamente los vertientes coranistas de la India. Inicialmente hacían parte del movimiento contrario, el Al-Hadith o la gente del Hadith, básicamente son los salafistas de allá. Sin embargo, pues cuando vieron, porque realmente los libros de Hadith tienen muchas contradicciones entre sí y son muy poco fiables históricamente, hablando por lo que escribieron 200 años después de que murió el profeta Muhammad, básicamente debió ser con él. Esta gente, miembro del Hadith, se dio cuenta, no, esto no está bien. Entonces básicamente abandonaron el Al-Hadith y pues fundaron su movimiento Al-Corán. Obviamente esto es revolucionario por los mismos criterios que estamos viendo. Debido a sus posiciones más liberales en general, el coranismo en general es considerado mucho más progresista o de mente abierta, y eso sí es cierto, que es considerado como un movimiento progresista dentro del Islam. Esta es una secta bastante oscura, el Calocato. Eso es una palabra en Hausa, una lengua africana, creo que significa un hombre o un simple hombre dijo. Refiriendo en este caso al profeta Muhammad, que transmitía el Corán. Era un simple hombre. El Calocato básicamente es un movimiento, como se nos diga, africano, con creencias pues muy parecidas al coranismo en general. Sin embargo, y esto después no sé si es muy confiable, esto es sacado de un periódico, el Dakar Times, decía que básicamente esta gente encadenaba niños y robaba vacas.
Yo sé que suena ridículo, pero esto es una práctica relativamente muy común, sobre todo en entrenar niños para trabajar. Eso también lo hacen otras escuelas islámicas, no solamente el Jalocato, pero pues básicamente también se asocia mucho con el robo de vacas, aunque pues no puedo confirmar ninguna de esta información. Bueno, ahora otros. Realmente el coranismo es un movimiento muy individualista, fundamentado principalmente en grupos de bloggers o de gente que ha subido videos en internet o escrito libros al respecto. Obviamente hay comunidades, en mi opinión, no superan los miles o decenas de miles. Hay gente que dice que hay más, pero pues realmente están muy escondidos. Ahorita hablar de la persecución que han sufrido. Primero es Ahmed Shoubi Mansour. Él es un egipcio también radicado en Estados Unidos con estudios en ciencia. Él es también uno de los grandes promotores del coranismo. Tiene una página Al Corán, así se escribe, Quran.org. Ahí básicamente explica los argumentos del coranismo, también habla de política y de actualidad. Y pues él trata también asuntos del coranismo. Luego está el más antiguo de todos, Ibrahim al-Nazam, más o menos en el siglo 8 de nuestra era. Él hace parte de un movimiento de lo que le llamarían intelectuales o racionalistas musulmanes llamados Mu'tazila, los cuales hablaré en otros videos. Los Mu'tazila, en breves términos, tenían mucha influencia en la filosofía griega y también del racionalismo para entender las escrituras. Ahora, muchos Mu'tazila eran efectivamente seguidores de otras sectas, por ejemplo, la Shafi'i o la Hanafi, esos miembros de la secta Sunni. Al-Nazam se caracterizaba efectivamente por negar en los hadices de Taco, o sea, no aceptaba ninguno, y también creía en la supremacía del Corán y que la única forma de interpretar lo real era la razón pura. O sea, no había consenso para interpretación, en otras palabras, la interpretación no la determinaba el consenso de un grupo de eruditos, sino cada quien con su razón. Esto obviamente es mucho más liberal en términos, porque básicamente anula la necesidad de una religión organizada y transforma la espiritualidad y la religión en algo mucho más personal. De hecho, básicamente el coranismo es un movimiento muy, como dije, individualista, muy personalista. O sea, no tienen tanto énfasis en la congregación. Ahora, otro es Shakanur Maulavi. Este era de la India, vivió también en el siglo XX. Él empezó también como profesor de religión, en este caso una de las escuelas más conservadoras del estado de Kerala en la India, perteneciente al movimiento Deobandi, otro movimiento también radical conservador. Sin embargo, pues lo expulsaron por su visión radical. Él también negaba los hadices, principalmente uno de los narradores que los sunitas aman, llamado Abu Huraira. Este es un narrador de los hadices. A este Shakanur Maulavi no le gustaba, decía que era un mentiroso. Eso básicamente de Taco o de un solo movimiento elimina básicamente el 60% de los hadices conocidos que son narrados por Abu Huraira. Él también fue un gran liberal o reformador, si se quiere, de cómo se veía el Islam en la India. Ahora no estoy seguro que tenga conexiones al Ahl Quran, no lo decía. Y uno reciente y conocido por subir videos a internet, igual que yo, se llama Faruk Aperu. Me parece que es de Malasia, realmente hay muy poca información de él. Tiene formación, eso sí, en el idioma árabe y alguna formación en estudios islámicos. Es básicamente conocido hoy por ser un blogger en internet del coranismo. Yo tengo una página que se llama Quranist Voices. Si les interesa buscar esto, todo está en inglés. Quranist.com. Normalmente es con K minúscula. Es un blog donde se discuten pues más en detalle cada creencia del coranismo. Ahora, otras generalidades importantes más allá de lo que les he dicho, pues está bien en la vida práctica. Además de ser un grupo sumamente individualista, efectivamente, y muy centrados en sus
diferentes modelos de entendimiento. Por fuera del grupo de los UDI, en realidad no se puede hablar de una secta organizada. Bueno, de la Lecurano del Calocato realmente. No se puede hablar de una secta organizada en realidad. Ellos básicamente no aceptan el Islam como una religión organizada, sino como una forma de comunicarse con Dios, usando el Corán como herramienta para entender la espiritualidad. Eso también es significativo porque esto les ha valido demasiada persecución. Por ejemplo, Rashad Khalifa lo asesinaron, se cree que fue un miembro de Al Qaeda en Estados Unidos, en 1998, igual que a Shakanur Maulavi, que también murió en los años 90, lo asesinaron y desapareció. Otros como Eddie Yuskel, por ejemplo, están básicamente vedados de su país por la persecución política, al igual que Ahmed Shoubi Mansur, que también está vetado. Ahora, los coranistas creen, y básicamente en esto sí no me cabe la menor duda a mí, de que en la época del profeta, cuando él vivía y también de sus sucesores inmediatos, la ley era el Corán. Ellos quieren regresar a eso. Y para ellos, obviamente, coranistas incluyen desde el mismo profeta, fácilmente estar con él, hasta esos sucesores más inmediatos y obviamente sus compañeros y la gente que realmente entendió el mensaje. Y para los coranistas, y en eso también es la razón, el hadith ha tergiversado mucho en la religión. Obviamente. Ahora, ellos tampoco creen, por ejemplo, la teoría de la ley de la abrogación, que también hablamos en el segundo video. Ellos no creen en esto. Ni por un verso del Corán, ellos también creen en la teoría de la complementariedad de los versos, ni hoy, y mucho menos por una fuente coránica. Eso también está claro. Hay varios videos que también tienen otro montón de eruditos que supuestamente han sido coranistas. En realidad es difícil de probar. Ahora, hay una diferencia importante que hay que hacer entre los críticos del hadith y los coranistas. Los críticos del hadith siguen asumiendo como las fuentes principales del hadith y pues siguen básicamente comportándose como musulmanes normales, como musulmanes suníes o chiitas. Sin embargo, son mucho más críticos en cuanto a la aceptación del hadith, sobre todo como fuente de ley o de interpretación. Pero no niegan todo el corpus. El coranismo en general sí lo niega el corpus completo de los hadiths totalmente. Entonces, obviamente, por eso sus interpretaciones pueden sonar un poco más díscolas con respecto a las conocidas. Y pues básicamente para un musulmán ordinario serían, bueno, musulmán ordinario no, suní o chií de otras sectas serían muy radicales, en un buen sentido de la palabra. Aquí pues no es radical extremista, sino radical diferente en este sentido. Entonces, efectivamente, el coranismo ha sido una secta muy perseguida en el mundo musulmán. Muchos coranistas han terminado en la cárcel, han sido expulsados de universidades islámicas. Algunos han muerto, efectivamente, como uno de los que acabo de mencionar. Básicamente, ser un coranista en el mundo musulmán es bastante riesgoso. Ahora, en el occidente, el movimiento lentamente va ganando fuerza, aunque actualmente ya se concentra mucho en internet, y pues el musulmán esto uno llamaría libre pensadores. Bueno, eso es todo. Por favor, si tienen preguntas, comentarios, alguna sugerencia, déjenlas en el botón de déjenlas en el espacio para comentarios abajo. Y bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes y que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.